En poco tiempo más estaremos comenzando. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos nuevamente al mes antártico. Estamos por comenzar el cierre. Mi nombre es Cristian Lorenzo, actualmente director provincial de proyectos antárticos en el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Y para esta charla del día de hoy contamos con la presencia del doctor Eduardo Olivero, investigador superior del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Para quienes se conectan por primera vez, veo muchas caras conocidas, pero simplemente como para recordarles que con el mes antártico el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego logró institucionalizar este periodo de tiempo que dura un mes, que va del 22 de febrero hasta el 22 de marzo, y hoy estamos concluyendo este primer ciclo en el que han participado distintos especialistas de distintas instituciones, y contamos con la participación y la asistencia de distinguidos colegas de la Argentina, pero también, y esto nos sorprendió gratamente, con colegas que proceden de Chile, de Brasil. Hemos recibido en más de una oportunidad más de 150 inscriptos a estas charlas, así que también nos motiva para seguir trabajando, y creo que también a todos aquellos miembros de esta comunidad antártica los motiva y alienta a seguir haciendo cosas juntos. De lo que se trata el mes antártico esencialmente es eso, es tratar de conectarnos, de poner en valor, de dar mayor visibilidad a lo que se está haciendo sobre la Antártida, y esto involucra actores públicos, privados, el Estado provincial, el Estado nacional, involucra también las instituciones científicas. Acá veo a Gustavo Ferreira, que es el director del CADIC CONICET. Bueno, bienvenido, Gustavo. También esto involucra al ámbito universitario, así que es algo bastante transversal, y esto fue como la primera experiencia que fue muy positiva. Les cuento un poco también para aquellos que se suman por primera vez. Tenemos una etapa inicial en la que les comunicamos dónde pueden dejar sus datos. Después les vamos a estar mandando en el transcurso de la próxima semana un certificado de asistencia, solamente para aquellos que los pidan. Se los voy a dar en un segundo más por el chat de Zoom, y les voy a contar algunas cosas, algunas novedades que tenemos. Ahí va.
Ahí les dejo el link para solicitar el certificado de asistencia. Las preguntas, después que Eduardo pueda compartir con nosotros su charla, la pueden hacer a lo largo del desarrollo de la exposición del doctor Olivero en el chat. Y después cuando termina vamos a juntar las preguntas, se las vamos a compartir a Eduardo, y la idea es un poco generar un intercambio, que esto sea un espacio de encuentro. Y quería contarles algo para aquellos principalmente que no pudieron estar en la última charla, que fue la quinta, que fue el viernes pasado, y es que tuvimos que interrumpir la transmisión abruptamente, porque tuvimos un invitado no esperado, que fue un hacker, que bueno, se metió a la sala y bueno, sorteó todas las medidas de seguridad informática que tenemos en esta cuenta, que es, digamos, es una cuenta muy buena de Zoom, que tiene varios recaudos, todos esos filtros los saltó y tuvimos que interrumpir. Si eso llegara a suceder nuevamente, espero que no, lo que les quiero transmitir es lo siguiente. La charla de Eduardo Olivero se va a terminar, vamos a cerrar el ciclo como corresponde, en este plan B, ¿no? Vamos a seguir transmitiendo esta charla, la vamos a grabar, es decir, si tuviésemos que interrumpir esto por razones de fuerza mayor, vamos a seguir con la charla, se va a seguir grabando, y después se la vamos a compartir a ustedes. Va a estar públicamente disponible esta charla. Así que de alguna u otra manera, con plan A o plan B, vamos a dar el cierre de este ciclo, del primer ciclo del mes antártico, que recibió muchos interesados, muchas inscripciones, y bueno, en honor a ello queremos hacerlo de la mejor forma posible. Como ustedes verán, algunos pudieron prender las cámaras, otros no. Les agradecería que al menos en el inicio podamos prender las cámaras. Seguramente va a haber alguien que nos va a ir sacando algunas fotos, pero mientras quisiera distinguir la presencia de maestros antárticos que están compartiendo este espacio con nosotros y han participado en todas las reuniones. Aquí veo a Fabián Juárez, veo a Víctor y Mariana, seguramente haya alguien más por ahí. Ahí, al transcurso de la charla vamos a ir reconociéndolos. Veo a expositores que estuvieron en charlas pasadas, como Mariano Aguas, de la Fundación Vida Silvestre. Veo también a Germán Palé, de la Fundación Vida Silvestre. Está con nosotros también Carlos Pedro Bairo, quien fue el expositor de la charla del viernes pasado, al doctor Juan Carlos Luján, de la Fundación Marambio, al doctor Daniel Martignoni, veo ahí también, hola Dani, bienvenido, de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Antártico. Bueno, vamos a ir compartiendo un poco más quiénes son los que veo, también investigadores del CONICET, ya vamos a ir compartiendo un poco más quienes nos acompañan en esta mesa. Quiero presentarles ahora al secretario de Hidrocarburos del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, que es Alejandro Aguirre. Alejandro, te cedo la palabra para que puedas presentar a Eduardo, y después yo aparezco una vez que ya Eduardo dio su charla, así que bueno, voy a escuchar atentamente la presentación de Alejandro como la exposición de Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, algunos conocidos y otros no. Primero agradecerle a Cristian la invitación para poder anticiparme y humildemente presentar al doctor Olivero, ¿sí? Desde un poco su raconto de su extensa trayectoria y aparte mi profunda admiración de siempre, ¿no? El doctor Olivero, desde su primera campaña en el Instituto Antártico Argentino, en el año 74, ha hecho variadas contribuciones
en referencia a la evolución geológica del sistema Península Antártica y Andes Fueguinos. Se destaca que en el año 86 hizo el descubrimiento, el hallazgo paleontológico de un dinosaurio del grupo de los anquilosaurios. En el año 92, más o menos, por lo que me han dicho, Eduardo decide radicarse con su familia aquí en Tierra del Fuego, luego de haber sido seleccionado por concurso público para ocupar el cargo de director del Centro Austral de Investigaciones Científicas, el CADIC, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, como lo conocemos, el cual ejerció hasta el año 2004. Eduardo alcanzó las máximas categorías en instituciones científicas y académicas nacionales de nuestra provincia, es investigador superior del CONICET en el CADIC y profesor titular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, donde es fundador, uno de los profesores fundadores de la carrera de Geología que se inició en el año 2013. Por su labor científica fue distinguido con los premios Florentino Meguino en el año 84 y el Mérito Paleontológico en el año 2019, otorgados por la Asociación Paleontológica Argentina, y el Premio Asociación Geológica Argentina, Estratigrafía, Paleontología y Sedimentología 2016 de la Asociación Geológica Argentina. En reconocimiento a sus aportes a la geología y la paleontología de la Antártida, de la Isla Grande Tierra del Fuego, ha sido designado como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias en Buenos Aires. Y el Correo Argentino conmemora los hallazgos de los primeros restos del dinosaurio antártico denominado Antarctopelta oliveroi, que ha tomado el nombre por el descubrimiento que hizo en su momento Eduardo. Este es un breve resumen de su carrera. Me han invitado, y por eso lo digo que humildemente, y para mí es un honor, dado que Eduardo le ha dedicado gran parte, si no toda su vida profesional a la península antártica y a los Andes Fueguinos. Y no solo como investigador, sino, en mis palabras por lo menos, como un científico, hoy le decía Cristian, patriota, ¿no? Siempre pensando en la presencia argentina en Tierra del Fuego y en la Antártida. Así que la verdad que es, en lo personal, un referente, lo admiro, y bueno, los dejo en buenas manos para dar seguramente una charla de lo que él más conoce, ¿no? Bueno, creo que me escuchan ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente me conmovieron tus palabras. Me acuerdo de aquella vez que empezaste, después de recibirte en Comodoro Rivadavia, que venías y te dimos una pasantía en el CADIC estudiando cortes petrográficos de los Andes Fueguinos. Así que me alegro mucho también por tu trayectoria y los logros que has tenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, además de agradecer la presentación de Alejandro, quisiera agradecer a la Dirección de Proyectos Antárticos de la provincia, la Secretaría de Malvinas, Antártida e Isla del Atlántico Sur, por la posibilidad que me ofrecieron de brindar esta charla. La charla es una especie de síntesis de mi trabajo en Antártida, una síntesis hecha un poco en forma de lenguaje coloquial para un público general. Los conceptos principales voy a tratar de utilizar el mínimo de términos técnicos, aunque algunos son inevitables para digamos, clarificar un poco los conceptos, pero trataré de reducirlo al mínimo posible. La charla, como les dije, resume un poco la síntesis de los principales resultados alcanzados. Mi primer campaña, como mencionó recién Alejandro, fue cuando todavía era estudiante de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1974. Y en esa oportunidad tuve no solamente la posibilidad de conocer Antártida, que para mí, como todo estudiante en ese momento, era un sueño,
y sino también de conocer a Ushuaia, porque partimos desde acá, desde el puerto de Ushuaia en el año 74, que era un pueblito en ese entonces, a bordo del barco de la Armada del Aviso Sapiola. Fue una experiencia realmente única para mí, que conocí el mar en el pasaje de Drake. Yo no conocía el mar siendo de un lugar mediterráneo de Argentina, de la provincia de Santa Fe, y luego empecé a estudiar en Buenos Aires, así que no conocía el mar, y mi primer impacto, sobreviví, y a pesar, digamos, de la inclemencia del Drake en el Aviso Sapiola, que era un barco muy chiquitito, no frenaron mis ganas de seguir trabajando en Antártida. Y esta charla, en realidad, resumen, ese primer viaje fue al Cabo Spring, al cabo, como se conoce como Cabo Primavera. Spring en realidad aparentemente era un marinero de la expedición de Gerlach y se ha traducido como Primavera cuando debería ser el Cabo Spring. Que es del lado pacífico de la península antártica, el lado bonito donde van todo el turismo. Pero en realidad mi trabajo científico lo desarrollé prácticamente entre el año 75, cuando hice mi trabajo final de licenciatura en la isla Cerro Nevado, en Snow Hill, y fundamentalmente, después de algunas interrupciones, a partir de 1986, o sea que lo que les voy a relatar es un poco la síntesis de conclusiones alcanzadas desde 1986 hasta la fecha, no solamente debido a mi trabajo, sino del grupo de alumnos, licenciados y doctorandos de distintas universidades, pero fundamentalmente de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas, que han realizado su trabajo de licenciatura y su trabajo de doctorado conmigo, o de la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Así que voy a ver si puedo compartir entonces la pantalla y comenzaríamos la charla. Bueno, la charla la he titulado Parque Cretácico y ahora vamos a ver el porqué de esto. La Antártida antes del hielo, vida, ambiente y clima de un continente extraordinario. En la foto de la portada podemos ver dos aspectos de la Antártida. Una es la Antártida cubierto de hielo, esto es desde la isla James Ross, mirando a la isla Cerro Nevado, a la calota del extremo sureste de la isla Snow Hill o Cerro Nevado. Y la otra, que es la parte que está al fondo, y la que está en primer plano, donde está nuestro campamento acá, son afloramientos de rocas cretácicas. Esas líneas que ven, paralelas, son en realidad la intersección de estratos sedimentarios que están inclinados hacia la izquierda en la superficie del terreno. Cada uno de esos estratos sedimentarios guarda un archivo fabuloso de la historia de la fauna, flora y clima de un periodo crítico en la Antártida, que es el periodo al cual me voy a referir, que es entre los 86 y 66 millones de años. Es un periodo en el cual se han producido un sinnúmero de cambios oceanográficos, climáticos y de fauna y flora que culminan más o menos con una historia bastante conocida, que es la extinción masiva en el límite Cretácico terciario. Pero no me voy a referir a esa extinción, sino a los aspectos previos a eso que hacen de la historia antártida realmente un continente extraordinario. Bueno, para empezar entonces vamos a ver cuáles son los rasgos principales del continente antártico en la actualidad. ¿Cuáles son los rasgos de los ecosistemas antárticos actuales? Antártida es un continente enorme, generalmente por un problema de escala se lo ve muy chiquitito en los mapas, pero tiene el tamaño aproximadamente de América del Sur, con casi 14 millones de kilómetros cuadrados. De esos 14 millones de kilómetros cuadrados tiene el 99% cubierto de hielo. Tiene además la temperatura más baja del planeta, con cerca
casi menos 90 grados de temperatura real registrado en la meseta polar, que hacen una temperatura, la temperatura más baja conocida en el planeta. Es un continente que no tiene vertebrados continentales, salvo, digamos, los pingüinos, el pingüino emperador, pero es el único habitante. No tiene otros vertebrados y tampoco tiene vegetación, no tiene bosque, no tiene, salvo vegetación, digamos, plantas como líquenes o algas. No tiene vegetación. Eso lo hace realmente un continente único. No existe otro lugar en la Tierra que tenga esas características, ni siquiera como vamos a ver el Polo Norte. Bueno, esas características lo transforman en el mayor desierto del mundo. Pero curiosamente, siendo el mayor desierto del mundo, con un espesor promedio de hielo de casi 3 kilómetros, es el mayor reservorio de agua dulce del mundo. El espesor de hielo, si uno removiera parte del hielo de la Antártida y viera en realidad, ve la superficie del terreno y la cobertura de hielo. Esta cobertura básicamente se la ha medido por métodos indirectos y por métodos geofísicos, pero son casi en promedio unos 3 kilómetros de espesor. Tenemos algunos sondeos, algunas perforaciones que demuestran que realmente ese espesor de hielo existe. Por ejemplo, en la zona del lago Vostok, que está en este sector aproximadamente, la Unión Soviética, o sea, Rusia, ha hecho una perforación alcanzando un lago que es bastante conocido en los medios, agua líquida, el lago Vostok, pero para llegar al lago Vostok perforó casi 3.800 metros, es decir, casi 4 kilómetros de espesor de hielo. O sea que realmente es un espesor de hielo considerable el que cubre la Antártida. Otro rasgo importante de la Antártida es que es una especie de regulador climático del planeta, no solamente del clima superficial, sino también de los fondos oceánicos. Es una especie de bomba de oxígeno que oxigena los fondos oceánicos. Alrededor del continente antártico, como son aguas muy frías, la temperatura en invierno alrededor de menos 2 grados centígrados, cuando se junta con las masas de agua oceánicas del Océano Atlántico, Pacífico y del Océano Índico, las aguas frías antárticas cargadas de oxígeno se hunden y bañan los océanos inmediatos. Es decir, hay una corriente que rodea la Antártida que impide el ingreso de aguas de otros océanos y a su vez baña los océanos con aguas ricas en oxígeno. Eso es un cambio sustancial con respecto a la época que yo les voy a hablar, porque en el Cretácico, en el momento del Parque Cretácico, Antártida no tenía hielo y los fondos oceánicos eran anóxicos. En gran parte por esa razón, es que el Cretácico es el mayor período productor de petróleo en la historia del planeta, justamente por el hecho de la acumulación de la materia orgánica en los fondos marinos. Además de ese factor de bombeo de oxígeno a los fondos marinos, en la circulación oceánica las temperaturas tan bajas, con prácticamente menos 90 grados en la parte polar, generan un frente de alta presión permanente que está continuamente empujando aire desde la parte superior de la atmósfera hacia la superficie. Y caso contrario, en el Ecuador, donde el aire es caliente que sube, se forma un sistema de circulación con 3 celdas, que se llama celdas de Hadley, es un fenómeno bastante conocido, pero el factor principal de ese motor de la circulación atmosférica es el aire muy frío de la Antártida. Bueno, eso ejerce el mayor control del clima en el planeta. Hay otro factor que es realmente muy importante en las condiciones antárticas, en los climas actuales y como vamos a ver también en el Parque Cretácico. En el esquemita que tienen acá, en este sector,
lo que ven es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, y como ven el eje de la Tierra está inclinado. De manera que debido a esa inclinación en diciembre, la luz del Sol apunta con mayor intensidad, digamos, sobre el polo sur, y el polo norte prácticamente está en sombra. Y una situación opuesta ocurre en junio, cuando el polo norte es iluminado y el polo sur está en sombra. Eso, en este esquemita que tienen acá a la izquierda abajo, lo que muestra es un esquema cualitativo de la radiación solar que llega a la superficie del planeta, desde menos a más, y hay dos casos extremos que vale la pena analizar. ¿Cómo es la radiación en el Ecuador? Vemos que durante todo el año, desde julio a julio, durante un año, la radiación en el Ecuador prácticamente no tiene variaciones mínimas. Caso contrario es lo que ocurre en el polo. A una latitud de menos 90, o sea, en el polo sur, durante los meses de invierno y parte del otoño, no hay luz solar. Es decir, hay una larga noche, y desde octubre hasta mediados de marzo, hay un largo día. De ahí el dicho que caracteriza a los sistemas antárticos como un sistema, un área en el cual los días y las noches duran meses. Es decir, que en el polo, estrictamente, hay un día que dura meses y una noche que dura meses. El efecto de rotación de la Tierra sobre su eje, que es la que provoca el efecto de noche y día en el resto del planeta, no existe en esos lugares, y los días y noches duran meses. Eso se puede ver muy bien con datos más concretos. Acá hay datos de la radiación solar o irradiancia, como se conoce, en 3 estaciones antárticas. La F es la estación Faraday, la H es la estación Halley y la B es la estación Boston. Y lo que tenemos acá es la cantidad de energía que llega a la superficie en megajoule por metro cuadrado, que es una unidad cómo se mide la energía de la radiación, a lo largo del año. Y lo que uno ve es que a mayores latitudes, en la B de Boston, en este lugar, en verano la radiación es casi más del doble, más de 2 veces y media que en el norte de la península antártica, donde está la base Faraday. Un efecto realmente increíble que ya vamos a ver qué consecuencias tiene. Otro aspecto importante de esa estacionalidad del día y la noche es que, de alguna manera, la cantidad de energía que llega a la superficie del planeta lo que hace es regular la provisión de alimentos. Y el régimen justamente de provisión de alimentos en las zonas polares se le conoce como de largas hambrunas y cortos festines. ¿Por qué? Bueno, esto es un mapa satelital, una imagen satelital que muestra con colores la reflectancia de la clorofila alfa, que es un pigmento, digamos, que está presente en los organismos que fotosintetizan. En el océano, en el mar, esos organismos que fotosintetizan generalmente es el fitoplancton, diatomeas, un conjunto de microorganismos que son la base de la cadena alimenticia. Es decir, de eso se alimenta el zooplancton, y del zooplancton el resto de los organismos, a llegar a la parte más alta de la pirámide alimentaria, con las ballenas, etc. Bueno, como vemos, hay una marcada variación en la cantidad de alimento disponible. En verano, el alimento disponible en el sur es muy grande, mientras que en el invierno es prácticamente nulo, mientras que la provisión de alimento es muy alta en el hemisferio norte. Acá a la derecha tienen un gráfico que muestra un promedio de 10 años de la distribución de verano, y ven toda esta línea de la producción, digamos, la generación de alimentos en la base de productividad primaria, en la base de la pirámide alimenticia. Una cosa interesante es ver que en el borde de la plataforma argentina, acá del Atlántico Sur, la cantidad de alimentos disponible es enorme, y eso explica la enorme ciudad de barcos flotantes que hay pescando en
en la parte donde está el talud argentino. Bueno, como consecuencia de esa distribución tan desigual de los alimentos, los ecosistemas antárticos tienen realmente una estructura completamente distinta a cualquier otra comunidad que uno pueda fotografiar en los ambientes marinos de plataforma en otras latitudes. Tienen una estructura que es básicamente una estructura muy antigua del Paleozoico, es decir, de los principios de la vida compleja en nuestra escala estratigráfica. Son generalmente organismos dominados, la mayor parte de ellos son organismos que viven sobre el fondo marino, y acá vemos esponjas, ascidias, crinoideos, que son estas estructuras que parecen lirios, se llaman, vulgarmente se conocen como lirios de mar, pero no son vegetales, son animales. Tiene una estructura muy particular. Y además de tener esa estructura tan particular, debido a la distribución desigual de alimentos, con ese sistema de largas hambrunas y cortos festines que caracteriza a los ecosistemas antárticos, tienen que arreglárselas, no pueden tener una sola manera de alimentarse, sino que pertenecen a una categoría que se conoce con el nombre de generalistas tróficos, es decir, se alimentan de un montón de maneras muy distintas. Un caso emblemático es este Cnidarium anthozoo, del grupo popularmente conocido como pólipo. Parece un coral, pero no es un coral porque no tiene una caparazón calcárea como los corales, sin embargo una colonia de pólipos, en el cual generalmente en la época de mucha producción de alimentos, como todos los nidarios, viven fijos en el fondo y se alimentan de los microorganismos que hay en la masa de agua o de las partículas que decantan en el momento de máxima producción de alimentos antárticos. Pero en el verano, en la larga noche polar, las cosas se complican. Y este generalista trófico lo que hace es se dobla, los pólipos en lugar de recibir el material que está en el agua, en la masa de agua, lo que hace es recoger partículas que quedaron en el fondo marino, lo barre todo a su alrededor, y una vez que termina con ese sector que limpia toda la materia orgánica que hay en el fondo, que está depositada en el fondo, lo que hace es se mueve como una oruga, como un caterpillar, cambia de lugar y vuelve. De esa manera, digamos, alterna un periodo en el cual se alimenta con el exceso de material en suspensión que hay en el agua durante la mayor época de producción y con las partículas que quedaron en el fondo. Se llama Yersinia antártica y causó realmente una sensación notable en el ámbito científico cuando se lo dio a conocer. Fíjense la cifra en 1997. Bueno, al principio les mencioné que los sistemas antárticos son realmente únicos. Acá tenemos los dos sistemas polares. El Ártico lo podemos caracterizar como un océano congelado rodeado de continentes. El Ártico, el Polo Norte, y está rodeado de Eurasia, toda la zona de Alaska, América del Norte, todo el Ártico y Groenlandia. Y el Ártico es un enorme océano congelado, rodeado de continentes. Cosa completamente distinta es la Antártida, que es un continente rodeado de océanos. Eso tiene un montón de consecuencias básicamente en el ciclo de nutrientes por el hecho de que la Antártida está mucho más desfavorecida en la cantidad de nutrientes con respecto a los sistemas del Polo Norte. Bueno, la pregunta es, toda esa serie de características que distinguen a los sistemas actuales, ¿cuándo comenzaron? Este gráfico que ven acá es un gráfico de las temperaturas del agua de mar o oceánica de los últimos 70 millones de años. Nosotros en este momento estamos acá, es decir, en el punto cero de la escala, y hace 70 millones de años la temperatura era mucho más cálida. Pero hacia los 34 millones de años hay un enfriamiento masivo
cuando la Tierra adquiere el clima actual, que es un clima frío, el clima que se conoce como el clima de la ladera. Y está marcado por la flecha, es el momento en que la Antártida se engrasa por primera vez. Generalmente se da esa fecha como el nacimiento de todos estos sistemas adaptativos en los organismos que hacen que esa fauna tan característica de la Antártida, una fauna endémica, pueda sobrevivir a las condiciones realmente tan hostiles de los ecosistemas antárticos. Bueno, lo que voy a relatarles es que los inicios, en realidad, de ese cambio de ecosistema, que son los resultados centrales de nuestra investigación, comienzan un poco antes. Comienzan en el periodo de tiempo que yo me voy a referir, que es entre los 86 y los 66 millones de años. Es lo que llamamos el Parque Cretácico, la Antártida antes de hielo. Otro continente extraordinario, pero por motivos distintos a lo que les estuve explicando de los ambientes actuales. La configuración que nosotros nos hicimos es, esto es la Antártida en la actualidad, una vista polar, y si uno viaja en el espacio, por ejemplo, desde la selva tropical misionera o desde la yunga de Tucumán y de Salta, viaja en el espacio hasta la Antártida, lo que se encuentra es una transición de climas y de temperaturas y de características geográficas, físicas muy distintas. Bueno, el trabajo nuestro en realidad demuestra que una historia parecida ocurrió en la Antártida a través del tiempo. Es decir, en un mismo lugar, nuestro área de trabajo es en el norte de la península antártica, en un mismo lugar uno puede ver esos cambios que ve en la actualidad, o sea, que el sistema que hemos propuesto, que proponemos, que alcanzamos con nuestros resultados, es una especie de viaje en el tiempo, en el cual es como si uno saliera de la actualidad, desde la selva misionera hasta la Antártida. ¿Cuál es la base de eso? La Antártida a los 86 millones de años ocupaba una posición polar, es decir, que todos los rasgos que yo le estuve mencionando también eran característicos de la Antártida de los 86 millones de años. Pero hay una diferencia central, algo que parece una verdad de perogrullo, que la Antártida es fría porque tiene hielo, no al revés. Se lo voy a explicar porque si no parece demasiado sonsa la conclusión. Hay una característica de los sistemas polares que se conoce como la paradoja polar. Volviendo de nuevo al sistema que les mostraba al principio, del gráfico que les mostraba al principio, cuando uno ve la radiación en el ecuador, nota que no hay variaciones marcadas entre los valores de radiación a lo largo de todo el año. Es decir, que en el Ecuador hace calor todo el año en la superficie del mar porque la radiación que se recibe es enorme. Pero en la Antártida hay un fenómeno que realmente es increíble. Fíjense que a partir de prácticamente octubre hasta marzo, es decir, si uno se le pasó con la flecha acá está. A partir desde octubre hasta más o menos marzo, la cantidad de energía que recibe el Sol empieza a aumentar hasta que más o menos a fines, mediados de la primavera y durante todo el verano hasta casi el inicio del otoño, la cantidad de radiación que recibe el polo es mayor a la del Ecuador. Entonces la paradoja es, ¿por qué hace menos 90 grados en los polos que deberían ser más cálidos que el Ecuador? La respuesta a eso está en un fenómeno que se conoce como albedo. Es decir, el hielo, la nieve, lo que hacen es reflejar toda la energía del Sol y la vuelven al espacio exterior. Es decir, si uno eliminara toda la cobertura de hielo, en este momento tenemos la Antártida actual y la Antártida del Cretácico. En la Antártida actual la radiación solar incide sobre la superficie, se refleja, rebota y vuelve al espacio exterior. Mientras que si la Antártida no tuviese hielo, estando en una posición polar, la energía del verano, que es altísima,
supera la del Ecuador, calentaría la Tierra y la calentaría a valores que realmente merecerían el nombre de un parque cretácico con una Antártida cubierta de vegetación. Bueno, eso es efectivamente lo que ocurre. En el año 91 nosotros propusimos un esquema paleogeográfico como el que muestra esta infografía de arriba, en la cual está la península antártica como un sistema montañoso, con volcanes activos, un sistema de ríos que llegan al mar y un sistema deltaico. Y las tierras bajas, muy vegetadas, digamos, con una vegetación sumamente importante. Esa vegetación la vemos en el registro fósiles, preservada en los estratos. Acá tienen un tronco enorme de 2 o 3 metros de longitud y hojas preservadas de algo que era una conífera, un pariente probablemente de la secuoya. Hojas de araucaria, como estas que están acá adheridas al tronco, y una abundancia de madera que atestigua, digamos, la presencia de este bosque. Reconstrucciones hechas por los paleobotánicos dan más o menos una reconstrucción como esta de la Antártida de los 86 millones de años. Decía, hace 86 millones de años la Antártida no tenía hielo y tenía un clima con temperaturas en el verano, temperaturas de agua del orden de los 20 grados y temperaturas promedios en la zona baja del orden de los 25 grados. Es decir, que realmente era un verdadero parque cretácico. Y como en todo parque cretácico, así como en el famoso película de Parque Jurásico, había dinosaurios. Justamente Alejandro hizo mención a esto, descubrimiento de los primeros dinosaurios del continente antártico, que hizo que el correo argentino emitiera un sello postal rememorando o conmemorando ese descubrimiento. Pero bueno, tiene una historia sumamente interesante. Eso fue en el año 1986. Este es el sitio del descubrimiento. Ahí estoy sosteniendo un pedazo de hueso de dinosaurio. Y en el 2009, esto lo fuimos recuperando a lo largo de varios años por una cuestión muy elemental. En la actualidad, si bien acá no hay hielo en el lugar donde descubrimos estos fósiles, el suelo está congelado. Entonces uno solamente puede retirar el material de los 20 centímetros superficiales que se descongelan en el verano. De manera que si uno quiere seguir retirando material, tiene que esperar al próximo año que se descongelen otros 20 centímetros y así. De manera que los restos los fuimos recuperando a lo largo de los años. En el 2009, un paleontólogo argentino, el doctor Rodolfo Coria, coincidió, nosotros estábamos en la zona, trabajando en el lugar de la caleta Santa Marta, donde provienen los restos, y me pregunta, Eduardo, ¿tenés los puntos GPS? Y cuando nosotros trabajamos no había GPS. Entonces, bueno, lo solucionamos a la Argentina. Llevamos una notebook, cargué esta foto en la notebook y empezamos a buscar cuál era el lugar que más o menos se podía aproximar, hasta que finalmente dimos exactamente con el lugar donde estaba el sitio original, casi 20 años después, que es este lugar, de la cual todavía se pudieron recuperar varios elementos más. Otra parte anecdótica es en el año 1989, otra época de recuperación. Estábamos con Alfredo Carlini, Reguero y Francisco Musel. Francisco era alumno de Geología exacta de la UBA, estaba haciendo el trabajo de licenciatura conmigo en nuestro campamento. Nos levantamos y vemos el barco, el John Biscoe, es el barco de exploración, de investigación de ese momento del Instituto Antártico Británico, el British Antarctic Survey. Como yo había estado en 1987 en Cambridge exponiendo justamente el hallazgo del dinosaurio antártico, lo primero que supusimos es que venían a buscar más restos. Entonces no se nos ocurrió, como Antártida es un continente destinado, no podemos negarle el acceso por más que el descubrimiento haya sido nuestro, porque todos tienen derecho, todos los miembros signatarios del Tratado Antártico tienen derecho a realizar investigación. Se nos ocurrió la brillante idea de transportar esta carpa antártica, que es una carpa bastante grande,
que tiene más o menos unos 3 por 3 metros, bastante pesada por cierto, trasladarla hasta el lugar del sitio, plantarla exactamente en el lugar que les mostré antes, y de esa manera íbamos a trabajar, en realidad Reguero y Carlini, nosotros estábamos haciendo otras cosas, ellos estaban recuperando el material. Cuando nos íbamos, cerramos la carpa y la dejamos con una nota diciendo que eso formaba parte del trabajo argentino escrito en castellano e inglés. Bueno, los amigos ingleses nos vinieron a visitar reiteradas veces al campamento y hasta les enseñamos a tomar mate preguntándonos cuándo íbamos a terminar. La cuestión que nosotros esperamos pacientemente hasta que el barco se retirara y nunca retiramos la carpa. Así que no pudieron acceder al sitio del dinosaurio con una, digamos, una manera elegante de resolver la situación. En este caso acá están Mike Isaac, que era un geólogo, trabajaba en Nueva Zelanda, Marta Richter, que era paleontóloga, es brasilera, pero estaba junto con el equipo de los británicos, y Riding, que es otro paleontólogo dedicado a paleobotánica. Bueno, otro de los hallazgos importantes fueron otro grupo, en este caso no de dinosaurios, sino de reptiles marinos, que eran los verdaderos, digamos, predadores de los mares antárticos. No son dinosaurios, eran reptiles, pero justamente los reptiles no controlan la temperatura corporal, de manera que para poder vivir en las aguas antárticas de ese momento, las aguas tenían que ser mucho más cálidas que en la actualidad. Bueno, pacientemente ese año, después en el año 89, luego de retirar el campamento ahí donde estábamos recuperando los restos de dinosaurios, nos movimos a la Isla Vega y se juntó con nosotros Daniel Martignoni, que estaba haciendo también el trabajo de licenciatura conmigo en Punta Rabo, junto con Jorge Luqui, una persona, un empleado, un logístico del Instituto Antártico, que tenía una capacidad impresionante para desenterrar material fósil. Si lo que vimos al principio era solamente este hueso que le mostraba en la primera foto, y de ahí Jorge desenterró todo el material, que esto que ven acá es cuando ya llegamos al suelo congelado, de manera que no se puede sacar sin romper. Lo cubrimos con un plástico, lo dejamos y durante los próximos años el equipo de paleontólogos de La Plata se encargó de recuperar el resto del material. Junto con eso encontramos otro ejemplar, que es esta paleta. Es una paleta con la cual los plesiosaurios nadaban, utilizaban para propulsarse, que también valió otro sello postal. En este caso está Daniel Martignoni arreglando el material fósil que encontramos, y está ahí también grabado en una postal de una estampilla antártica. Bueno, esta era la reconstrucción de los plesiosaurios, que eran realmente organismos impresionantes, ¿no? Están en la descripción original de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, lo describe como una tortuga atravesado por una serpiente. Tiene un cuerpo relativamente pequeño y un cuello extremadamente largo. Bueno, otros habitantes de los mares antárticos eran los amonites, unos organismos parientes de los actuales pulpos y calamares, en los cuales tienen una historia doble. Esto no es un amonite, el que está a la derecha es una especie de enorme mejillón, un inocerámido, y los otros que están a la izquierda son 3 amonites, pero este grupo, entre los 86 y los 80 millones de años, tenían la particularidad de ser cosmopolita, es decir, que Antártida estaba habitado por grupos de fósiles marinos que estaban distribuidos en la mayor parte del mundo, por lo menos en regiones Indo-Pacíficas. Pero hacia el final del Cretácico son totalmente reemplazados por una fauna completamente nueva, restringida a la Antártida, que son estos amonites que están acá, y ahora les voy a contar un poco la historia. Bueno, todo eso que les he explicado, si bien nosotros los encontramos en capas, en estratos, cuando uno, en la historia completa recién se resuelve cuando uno puede colocar en su correcta posición espacial y temporal cada uno de esos estratos. Es decir,
ordenarlos en el espacio y en el tiempo. Acá lo que les muestro es un mapa del lugar donde trabajamos, en la isla, el archipiélago James Ross, que está en el norte de la península antártica, que es bastante conocido para la Argentina, porque la isla Cerro Nevado es donde la expedición de Otto Nordenskiöld tuvo que, realizó una invernada forzada conjuntamente con el argentino Sobral. Lo que ven acá son los colores azules, son las localidades originalmente descritas por la expedición de Suecia. Los rojos son las localidades descritas o reconocidas por la expedición Tabarín, realizada por los británicos en la década del 40 y del 50, y los que están en azul claro son las localidades visitadas por nuestro grupo. Uniendo todos esos datos, más o menos les muestro rápidamente las localidades, cómo son, qué aspecto tienen. Esto es los Cuernos de Santa Marta, la isla James Ross, el Domo Dobson, acá estamos con Jorge Strelli, con los Esquidú, el Cabo Polanqui, que lo visité con Francisco Musel, Punta Dregnot, que lo visité con Jorge Strelli también, la Caleta Santa Marta, ahí está Álvaro Sobral ayudándome en la campaña, el Cabo Lam, donde obtuvimos los restos de plesiosaurios, la Punta Redonda, está Florencia Milanese, una tesista de doctorado que está recuperando muestras de paleomagnetismo, Santo Aricliffe, en la isla Cerro Nevado, Punta Rabot, acá está Eugenia Raffi, otra doctoranda midiendo una sección ahí en las rocas sedimentarias, Punta Hamilton Norte, el Cabo Lama en la isla Seymour, otra foto de la parte superior de la isla Seymour y el Haslum Crack, que es el lugar de donde los suecos y Sobral oteaban el horizonte esperando el barco de Iriza, un lugar emblemático para la Argentina. Bueno, recuperando toda esa información en todas esas localidades, logramos ordenar todas las capas del sector en 3 grandes grupos, con un montón de divisiones menores que no las muestro acá, desde la más antigua hasta la más joven. Eso nos permitió establecer una relación de edad entre los distintos estratos y colocar en orden, esto va de más antiguo a más joven en un lugar, y después cómo se relacionan las capas más jóvenes espacialmente, es decir, desde el noroeste hasta el sudeste en la isla Marán. De manera que uno tiene una visión completa de cómo está ordenada todos los eventos, que es lo que nos permite reconstruir la historia antártica. Uno de los datos más importantes de esto es que como resultado de esa reconstrucción y de la reconocimiento de ambiente, entendimos que la plataforma antártica, que en este momento se extiende por unos 150 o 200 kilómetros al este de la península antártica, en el mar de Weddell, tuvo 3 fases principales. Es decir, hasta los 86 millones de años, esta es la península antártica, no había una plataforma. Había una terraza muy chiquita, muy cortita, adosada a la península antártica, y a medida que nos vamos adentrando en la parte de la historia que nosotros recuperamos, empezamos a tener el crecimiento de la plataforma que se va extendiendo hacia el este hasta que finalmente tiene el desarrollo que tiene en la actualidad desde la península antártica bien adentro en el Weddell. Bueno, estos cambios bióticos de paleoclimas en el Cretácico tienen un cambio fundamental hacia los 80 millones de años que se debe al enfriamiento progresivo de la Antártida. Ese enfriamiento progresivo de la Antártida lo que hace es promover el reemplazo de una fauna de amonites cosmopolita a una fauna endémica. Estos puntos negros muestran dónde se la conoce y cómo era la paleogeografía del Polo Sur y de los continentes aledaños hacia entre los 80 y los 66 millones de años aproximadamente, y tiene una fauna que es única de Antártida a partir de los 80 millones de años. Otros rasgos que se ven son producidos por organismos de cuerpos blandos, es decir, que no dejan fósiles en sí, pero dejan estructura en los sedimentos que se conocen
con el nombre de trazas fósiles. Y de alguna manera, las estructuras que dejan nos permiten entender su comportamiento. Una de las estructuras más características, esta que dice Thasselia ornamensis, que es muy común en Tierra del Fuego. Esto es una sección a lo largo del eje de Thasselia ornamensis, lo que muestra la estructura interna que tiene. Bueno, estos organismos eran generalistas tróficos, es decir, se alimentaban de materia orgánica en el sedimento, haciendo estas estructuras que están en amarillo. Cuando había mucha depositación de microorganismos, los introducían adentro y uno ve una sección microscópica de esto, está llena de diatomeas, raviolarios, calcieférulas, una concentración muy grande, y además en determinados lugares de la estructura cultivaban bacterias como reserva de alimentos en las épocas menos propicias. Es decir, es un ejemplo bastante parecido al de Gersemia antártica que les mostré al principio, de un organismo que se la arreglaba, en este caso es un poliqueto maldánido, que se la arreglaba para obtener su alimento de maneras múltiples dependiendo de la época de abundancia o de escasez en Antártida. Otro rasgo, y ya estoy finalizando, otro rasgo fundamental que hemos descubierto es las variaciones de la vegetación en el ambiente terrestre. El primer gráfico arriba a la izquierda le muestra cómo es la evolución de la diversidad de plantas entre los 86 millones y los 66 millones, que es el periodo que nosotros estudiamos. Hay un incremento de la diversidad de plantas en general, incluidas gimnospermas, angiospermas y plantas con flores, coníferas, helechos, musgos, muy notable hasta los 80 millones de años y luego un decrecimiento marcado de la diversidad. Esas cuatro fases coinciden con los cambios de temperatura. Muy abundante cuando el clima era muy cálido, empieza a disminuir cuando el clima se empieza a enfriar y es muy escasa la diversidad cuando el clima es realmente muy frío al final del Cretácico. Lo que tiene la curva en celeste acá, esa curva representa la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que es la que está regulando la temperatura de la atmósfera. Es decir, cuando en la Antártida del Parque Cretácico, entre los 86 y los 80 millones de años, la temperatura era muy cálida porque había un exceso de dióxido de carbono realmente importante en la atmósfera. Este es un trabajo que publicamos con Barrea y Palacesi en The New Phytologist en 2019. Tiene el título de Cuando las angiospermas reinaban en Antártida, o en Flowering Plant Ruled Antarctica. Otro tema realmente súper interesante es que durante esta época, hasta el momento del enfriamiento, las plantas sin semillas, fundamentalmente el helecho, eran dominantes. Y a partir de que se empieza a enfriar el clima, estas plantas disminuyen notablemente su abundancia y son reemplazadas por las plantas con flores, que son las que reinaron durante la época fría de Antártida. Algo parecido a lo que ocurre en la foresta andino-patagónica de Tierra del Fuego y del sur de Patagonia. Bueno, en síntesis, este gráfico que está acá a la derecha muestra de alguna manera, en síntesis, todo lo que le estuve explicando sobre los cambios de fauna, flora, clima de este parque cretácico de la Antártida previo al enlazamiento total de Antártida. Cuando uno ve, por ejemplo, esto es una variación entre los 86 y los 66 millones de años, y lo que muestra acá es la fauna de amonite, esos moluscos parientes de los pulpos y calamares, dos faunas. Una fauna, este sector, una fauna cosmopolita, que cuando se empieza a enfriar la Antártida empieza a disminuir y aumenta una fauna endémica que es la típica de Antártida. En el caso de las trazas fósiles, cuando la Antártida era cálida, las trazas fósiles no son generalistas y tienen una distribución cosmopolita, y a partir de los 80 millones de años se empiezan a aparecer organismos generalistas tróficos que son los dominantes en la Antártida, y la vegetación terrestre,
que está dominada por plantas con semillas en la parte cálida de la Antártida y es reemplazada cuando la Antártida empieza a enfriarse por plantas con flores. Bueno, esto de alguna manera la temperatura inferida es el gráfico de la derecha y ven cómo hay un decrecimiento de la temperatura relacionada con la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, quisiera agradecer, digamos, esto es una tarea cumplida a lo largo de bastantes años, en los cuales quiero agradecer muy particularmente al Instituto Antártico Argentino, prácticamente la figura de sus directores, Rinaldi, ya fallecido, Sergio Marenzi, que fue estudiante mío de doctorado, tesista mío de doctorado y director también del Instituto Antártico, a Néstor Coria, Rodolfo del Valle, Lirio y Santillana, que trabajan en el Departamento de Ciencia de la Tierra, a la Fuerza Aérea Argentina, al CONICET y a exalumnos de la FECENUBA y participantes en la CAP y alumnos de la Universidad de Tierra del Fuego que han realizado, los alumnos de la Universidad de Buenos Aires han realizado su trabajo de licenciatura o doctorado conmigo en la Antártida, con los cuales estoy sumamente agradecido por el esfuerzo compartido a lo largo de estos años. Bueno, con esto termino esta charla entonces y quedo atento a las preguntas que pudiera haber. Muchas gracias, Eduardo, por esta fantástica exposición. Fueron llegando algunos saludos y felicitaciones mientras estabas haciendo tu desarrollo. Por ejemplo, Gabriel Ramonet, periodista de Ushuaia, siempre es un gusto escuchar a Eduardo Olivero, felicitaciones por la iniciativa. Hay una pregunta de Norma Jiménez Ávila, que es periodista en el diario La Jornada de México, que dice: la caída del cometa en Chicxulub, si lo pronuncié bien, hace aproximadamente 60 millones de años, ¿cómo afectó a la flora y a la fauna? Bueno, en Antártida es justo en el momento que nosotros terminamos nuestro trabajo, a los 66 millones de años. Es el impacto meteorítico que provoca la última extinción masiva conocida en el planeta Tierra, en el cual se extinguen los dinosaurios, se extinguen los amonites y un conjunto de organismos marinos, básicamente lo que dependían, los que vivían en las masas de aguas, y en la parte continental los dinosaurios y una cantidad de flora y fauna. O sea, la extinción del impacto, digamos, la extinción masiva de fines del Cretácico está relacionada con dos aspectos centrales. Probablemente con un cambio climático inducido por el vulcanismo masivo de lo que se llaman los basaltos de la India, en ese momento es coincidente, y concomitantemente, como se conoce en forma coloquial, utilizando el proverbio bíblico, la bolsa que quebró la espada del camello o la gota que rebalsó el vaso, fue el impacto, digamos, del meteorito de Chicxulub en la península de Yucatán, que provocó, digamos, el punto final en la destrucción, en la extinción masiva. Pero Antártida es uno de los lugares, justamente Marambio, la isla Seymour, es uno de los lugares famosos en todo el mundo por el estudio, porque hay una transición con muy poco, con mucha continuidad entre el momento previo y el momento posterior al del impacto de la península de Yucatán. María Esther Mayer nos dice: gracias por tan destacada presentación, Eduardo Oliverio. Y Jorge Bertolino, profesor de posgrado en la Universidad Nacional de la Defensa, nos dice: excelente, Eduardo, muy interesante y fácilmente comunicado. Julieta Valderramas, excelente presentación, muy interesante, un gusto participar. Y acá nos llega una pregunta de Gabriel Ramonet, periodista. Entendí que el reflejo de las, entre paréntesis, que hay una nota, Eduardo, muy buena de Gabriel, no sé por dónde estás, Gabriel, por ahí.
sobre la historia de Eduardo de Olivero y el descubrimiento de los restos fósiles, que salió publicado hace unos años. Gabriel dice, entendí que el reflejo de las radiaciones solares sobre el hielo impide temperaturas mayores durante el verano en la Antártida. ¿Cómo son esas radiaciones en Tierra del Fuego durante el verano? ¿Superan a las que recibe el Ecuador? En el gráfico que yo les mostré, fíjense que hasta 60 grados de latitud, es decir, un poquito más al sur de Tierra del Fuego está a los 55 grados de latitud, menos que en el Polo Sur, pero llega a haber una temperatura mayor que la del Ecuador. Y obviamente que ese efecto tan pronunciado disminuye a medida que se tienen latitudes más bajas. Pero es un efecto que incide. Nosotros tenemos un efecto que de alguna manera hace un balance al efecto de la radiación solar en el verano, que es, tienen que pensarlo de esta manera. Estamos alrededor de una enorme estufa, que es todo el océano Atlántico, el océano Pacífico, que está a una temperatura entre 9 y 11 grados en el verano. Eso de alguna manera impide que la Tierra se caliente mucho. Somos una isla. Caso contrario es lo que ocurre en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, en latitudes parecidas a la de Tierra del Fuego, el verano es realmente muy cálido. A latitudes como la de Chicago, ni hablar de Canadá. Yo estuve en Saskatoon, en Canadá, donde en invierno hay menos 45 y en verano hay 30. O sea, tienen una amplitud térmica entre verano e invierno de casi 70 grados. Eso es realmente algo que ocurriría en Tierra del Fuego si tuviésemos un clima continental como el que tuvo la Antártida en el Parque Cretácico entre los 80 y los 66 millones de años, cuando la temperatura, no había hielo, la temperatura ocupaba una posición polar, era un enorme continente y realmente no había albedo, es decir, no había, la luz solar no se reflejaba, la radiación solar no se reflejaba al espacio, sino que se almacenaba en la Tierra como una enorme estufa. Muchas gracias, Eduardo. Acá Carlos Pedro Bayros te dice, excelente exposición, Eduardo, siempre un gusto escucharte. Tenemos varias preguntas que van llegando. Hay una de Alejandro Alderete. El mar se eleva en su altura, ¿las ciudades corren riesgo de inundaciones? Bueno, si digamos, en las figuras que le di yo, una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados, multiplíquenla por un espesor promedio de 3 kilómetros, tienen aproximadamente unos 43 millones de kilómetros cúbicos de agua. Imagínense que todo ese agua se liberara, la superficie del mar, sí, efectivamente crecería, no obviamente como plantean las películas de Hollywood de manera catastrófica en términos de días o semanas, ni siquiera años, pero sí tendría un efecto de aumento del nivel del mar muy importante. Bueno, acá te agradece Alejandro Alderete, que forma parte del equipo de la Secretaría y se encarga de todo lo que tiene que ver con la logística antártica. Jorge Bertolino nos hace otra pregunta, o te hace otra pregunta. Eduardo, ¿hay alguna investigación realizada sobre la actividad de descargas atmosféricas y su evolución desde esa época? No entendí muy bien sobre la pregunta descargas atmosféricas, no sé muy bien a qué se refiere eso. Jorge, ¿querés hacer alguna aclaración por el chat? A menos que se refiera a descargas eléctricas, o no entiendo muy bien la pregunta, o el término. Mientras Jorge nos precisa un poco su pregunta, acá Norma nos pregunta, el Antarctopelta olivero se parece al estegosauro, pero sin placas. ¿Qué opinan?
No, bueno, en realidad tenía placa, de ahí el nombre Antarctopelta, que es una especie de acorazado, digamos. Los anquilosaurios tenían el cuerpo defendido por placas óseas. Esa es la manera de protección, digamos, eran dinosaurios herbívoros. Tenían el cuerpo, era un grupo, no eran estegosaurios, digo, obviamente, pero tenían el cuerpo cubierto de placas. Bien, ¿algo más querías decir, Eduardo? No, no. ¿No? Y acá Jorge Bertolino hace una aclaración sobre Ah, las claro. descargas atmosféricas. Nos dice que son descargas eléctricas atmosféricas, especialmente rayos. Sí, no hay digamos, el registro fósil de descarga eléctricas tiene un nombre, un mineral muy particular que se llama leche telierita. Se produce justamente porque la descarga de un rayo puede generar miles de voltios, es realmente muy importante, descarga una energía muy grande que básicamente lo que hace es fundir la roca. Sobre todo cuando caen arenas, eso es algo muy común, se forman una especie de tubos de arena que es un vidrio, es arena fundida. Eso se conoce con el nombre de leche telierita, pero se da en ambientes continentales. Y nosotros en la parte de Antártida que estamos estudiando, si bien yo le hablé de ambientes continentales, son todos derivados de evidencia indirecta, porque todos los depósitos que estudiamos son marinos, es decir, no tenemos registro de fósil de caídas de rayos en Antártida, pero con el clima cálido y como ocurre en Tierra del Fuego, digamos, cuando tenemos el ingreso de una masa cálida y húmeda del norte, se llegan a ver tormentas eléctricas en forma muy excepcional, pero hay tormentas eléctricas. O sea que presumiblemente eso pudo haber ocurrido en la Antártida del Parque Cretácico también. Si me permiten, mientras van pensando, una pregunta para Eduardo. Al final de tu exposición hiciste una referencia muy rápida a los bosques andinos patagónicos. La pregunta es, ¿qué características comunes observaste entre esos bosques y si es que las observaste de alguna forma, y las variaciones en la vegetación terrestre en el periodo que estudiaron del Cretácico? Bueno, el bosque frío de entre los 80 y los 66 millones de años es un bosque dominado por notofagus. O sea, es realmente muy abundante la foresta de notofagus. No solamente en Antártida se conoce, mejor dicho, básicamente se conocía en el Cretácico por el polen Notophagidites. El notofago es muy característico y se reconoce el grupo, digamos, el grupo de las fagáceas estas, por las características del polen. Pero la Antártida, si bien en ese esquema de variación de temperatura que les mostré, hubo una época, la Antártida no estuvo siempre, a partir de los 34 millones de años, no estuvo siempre completamente enlazada como está ahora, sino que tuvo algunas épocas en las cuales hubo una en particular en la cual se conocen troncos de fagáceas, de notofagus, del Plioceno, es decir, de unos 6-7 millones de años, en la zona de lo que actualmente está la base de McMurdo, en la zona de lo que se llaman los valles secos, los dry valleys, en la otra parte de Antártida, digamos, la que está más próxima a Nueva Zelanda. O sea que si hay troncos de fagáceas de esa época es porque hubo bosques. Y se piensa de que hubo relictos o reductos que quedaron en determinados lugares como oasis de bosques, pero son muy reducidos en todo el continente antártico, ¿no? Lo que se conoce en todos los lugares donde hay, tanto en los testigos hay una empresa científica
muy importante que tiene un presupuesto aportado por diversas naciones, que se llama el Deep Sea Drilling Project, que es un proyecto de perforación oceánica profunda, en el cual hay varios de estas perforaciones alrededor de Antártida, y la idea central es obtener testigos relativamente completos del fondo oceánico para estudiar la historia, esta que yo les estuve explicando, que nosotros la vemos en sedimentos, bueno, se puede ver en un testigo oceánico, y todos esos testigos tienen una comunidad boscosa, por lo menos juzgando por el polen, una comunidad boscosa muy parecida a la del bosque andino patagónico, que en realidad fue común, no solamente al extremo sur de América del Sur, sino a la Antártida, a Nueva Zelanda, a Australia y a Nueva Caledonia. Todo eso formaba una comunidad boscosa en la cual actualmente hay notofaunos. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Eduardo, queremos agradecerte especialmente el haber compartido tantos años de trabajo y de investigación, tratándolo de apretar, de sintetizar en esta exposición. Seguramente hayan quedado muchas preguntas que surjan en el camino. Te volvemos a agradecer por tu participación, también a todos los asistentes en la sala, y especialmente quisiera agradecer a todos los miembros de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Isla del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales por el trabajo que hicieron, para que hoy estemos acá desde los detalles más mínimos, como enviar un correo electrónico dirigido a cada uno de ustedes hasta los certificados que fueron recibiendo. Bueno, a todos ellos, bueno, muchas gracias. También quiero agradecer especialmente a Carolina Labori, que es la subsecretaria de Asuntos Geopolíticos, que siempre estuvo muy pendiente de la organización de este evento, así como también al secretario Andrés Dachari. Y por último, quisiera simplemente compartir con ustedes una breve reflexión. Creo que este mes antártico, en este momento con el cierre que está haciendo Eduardo, llegamos al 6º encuentro antártico en un mes. Inicialmente esto era algo impensado, que después se transformó en un decreto provincial y que eso habilitó que podamos hacer muchas actividades, convocar a muchas instituciones que hoy están presentes y con una calidad enorme de participación, con el intercambio que se fue generando en cada uno de estos encuentros. Y además pudimos hacer otras actividades, como enviar, por ejemplo, las revistas La Lupa, que son del CADIC, que las editan en el CADIC, como libros editados por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, tanto al IRISAR como a 2 bases antárticas, la base San Martín y Esperanza, y esto es, es una acción dentro del mes antártico que busca fortalecer las conexiones entre la península antártica y las distintas ciudades que están en la isla de Tierra del Fuego. También tuvimos otras acciones que recibimos la colaboración de otras instituciones, como la del Museo Marítimo del Presidio, para que los días sábados durante el mes antártico, bueno, gracias Carlos, que estás ahí conectado nuevamente, fue posible que residentes fueguinos pudieran ingresar al Museo Antártico aquí en Ushuaia en forma gratuita. También tuvimos la colaboración de la TV Pública Fueguina. Si ustedes prendieron la televisión durante este mes, seguramente en la parte izquierda de la pantalla pudieron ver el hashtag Mes Antártico, así como también algunos programas y entrevistas especiales. También contamos con la
participación, y esto un agradecimiento especial para todos los maestros bicontinentales que estuvieron presentes durante todo este ciclo. Y también recordar que ya al comienzo de este mes se inauguró la sala Hugo Humberto Acuña en la Casa de Tierra del Fuego, en la ciudad de Buenos Aires. Estos fueron un conjunto de acciones, seguramente me estoy olvidando alguna más, pero creo que representan de alguna manera todo lo que se puede hacer si tratamos de articular los distintos esfuerzos, porque en este mes antártico no solamente fue el gobierno de Tierra del Fuego que promovió estas acciones, sino que participaron distintos actores de la sociedad, digamos, del ámbito académico, científico, del ámbito cultural. Todo esto fue posible gracias a la participación de todos ustedes y el interés que para nosotros desbordó nuestras expectativas. Tuvimos inscriptos argentinos que están en otras partes del mundo, que quieren conocer más sobre lo que estamos haciendo o sobre la Antártida. Recibimos inscripciones desde Australia, de colegas sudamericanos que están en Europa. Recibimos también solicitud de inscripción en otros países de nuestro continente. Así que bueno, para nosotros, con una gran satisfacción, estamos finalizando este primer mes antártico, y todas estas charlas que ustedes fueron presenciando, el área de medios que también del gobierno de la provincia, que también nos apoyó mucho, desde los flyers hasta generar la colección Antártida, que ustedes pudieron ver a través de redes sociales o en la televisión pública fueguina. El área de medios va a colaborar para seguir editando estos videos, como esta charla, para poder seguir construyendo esta colección Antártida Argentina a través de material audiovisual, que también, y esto me olvidaba y que es muy importante, pudimos articular con el Ministerio de Educación para tener un espacio específico para todos los docentes de la provincia y los padres, digamos, de esta parte de la comunidad educativa, para que puedan acceder a material audiovisual y material impreso vinculado a la Antártida, algunos editados por la provincia, pero otros no, otros por el Museo Marítimo del Presidio, videos que son de CONICET documental, videos que son de otras instituciones o el Instituto Antártico Argentino, pero que son necesarios tenerlos en cuenta para seguir conociendo cada vez más la Antártida. Así que, si me permiten, después de estas palabras, quisiera pedirles un aplauso para Eduardo por su excelente exposición, y para nosotros siempre es un gran gusto poder escucharte. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, y por último, también es un día muy especial para la provincia de Tierra del Fuego, y es que hoy se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Gustavo Giró, que es alguien muy importante para toda nuestra provincia, que fue jefe en 3 bases antárticas, en la de Belgrano, Esperanza y San Martín, y entre varios logros que podemos destacar, fue el segundo jefe y jefe de tareas científicas en la Operación 90, que fue la primera expedición terrestre argentina en llegar al Polo Sur. Y para nosotros es una gran alegría poder terminar este mes de esta manera. Y acá recibimos de Giselle Gismed un comentario. El Centro de Documentación Antártico y la Casa de las Artes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego tiene exhibida una gran muestra sobre Antártida y el Gran Salto Polar. Las fotografías y material fílmico fueron seleccionados por Pablo Fontana del Instituto Antártico Argentino. Se encuentran en el anexo del Museo del Fin del Mundo de lunes a viernes, de 10 a 16, por si quieren visitarla. Hay que llamar para reservar cupos, ya que solo pueden ingresar 12 personas por cupo. Bueno, muchas gracias por este mensaje. Y
y seguramente nos estaremos reencontrando brevemente para todos aquellos que están interesados en saber qué es lo que estamos haciendo y proponiendo. Les sugiero poder ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su participación y esperamos poderlos verlos pronto. Muchas gracias.